Los 5 asesinos en serie más prolíficos de la historia. 5. H. H. Holmes, el arquitecto del horror, a fines del siglo X y IX. En pleno auge de la Exposición Mundial de Chicago, un hombre llamado Herman Webster Mudgett, más conocido como H. H. Holmes, construyó lo que pasaría a la historia como el Castillo del Crimen. Era un edificio diseñado meticulosamente con trampas, pasadizos secretos, cámaras de gas, puertas sin salida y un sótano equipado con mesas de disección y hornos. Todo parecía un hotel, pero en realidad era una trampa mortal. Se estima que mató a más de 200 personas, aunque solo se le pudieron probar 27 asesinatos. Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes que buscaban trabajo o alojamiento. Holmes fue finalmente capturado y ejecutado en 1896. Su historia inspiró libros, documentales e incluso teorías que lo vinculan, sin pruebas, con Jack el Destripador. El primer asesino serial documentado de Estados Unidos dejó una marca indeleble en la historia criminal. 4. Javed Iqbal, el carnicero de Lahore. Javed Iqbal fue el terror encarnado en Pakistán a fines de los años 90. Este hombre confesó el asesinato de 100 niños, a quienes violaba, estrangulaba y luego disolvía en ácido para no dejar rastro. Vivía en Lahore y mantenía un diario detallado de cada víctima, acompañado por fotografías y recortes de ropa. Lo más escalofriante, él mismo se entregó a la policía en 1999, afirmando que lo hacía para vengar la injusticia que había vivido a manos de las autoridades. Fue condenado a morir de la misma manera en que mató a sus víctimas, estrangulado, desmembrado y disuelto en ácido. Sin embargo, antes de que se ejecutara la sentencia, Iqbal fue encontrado muerto en su celda junto a su cómplice. Suicidio o silenciado por alguien más. Hasta hoy, su muerte sigue generando dudas. 3. Harold Shipman, el Doctor Muerte. Harold Shipman no acechaba en callejones oscuros ni usaba máscaras. Era un médico respetado en Inglaterra. Pero entre 1975 y 1998, este doctor de confianza mató a más de 250 pacientes, la mayoría mujeres mayores, a quienes les administraba dosis letales de morfina. Su táctica era simple. Aprovechaba su autoridad médica para asesinar sin levantar sospechas. Luego, falsificaba certificados de defunción, haciendo pasar los homicidios por causas naturales. Fue descubierto gracias a la sospecha de una colega farmacéutica que notó patrones inusuales en sus recetas. El caso de Shipman sacudió al Reino Unido y cambió para siempre los protocolos de control médico. En prisión, se suicidó en 2004. Su historia plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos asesinos se esconden bajo la apariencia de personas confiables? 2. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. La historia de Pedro Alonso López parece sacada de una pesadilla. Nacido en Colombia en 1948, se convirtió en uno de los asesinos seriales más temidos de Sudamérica. Operó en 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, durante los años 70, donde se estima que mató a más de 300 niñas de entre 8 y 12 años. López confesó los crímenes con una frialdad aterradora. Declaró que buscaba pueblos pobres donde las desapariciones no fueran investigadas y tras abusar de sus víctimas, las asesinaba y las enterraba en tumbas poco profundas. En 1980 fue capturado en Ecuador,
y condenado por solo 110 asesinatos. Increíblemente, fue liberado en 1998 por buena conducta. Desde entonces, su paradero es un misterio. Sigue vivo, sigue matando. 1. Luis Alfredo Garavito, la bestia de Colombia. Luis Alfredo Garavito es considerado el asesino en serie más prolífico de la historia moderna. Nacido en 1957 en Colombia, Garavito se aprovechó de la vulnerabilidad de niños pobres y huérfanos en una época marcada por el conflicto armado. Bajo una apariencia inofensiva, los atraía con dulces, dinero o promesas de trabajo. Luego los llevaba a terrenos baldíos, donde los torturaba durante horas antes de asesinarlos brutalmente. Fue condenado por el asesinato de 138 menores, pero se cree que la cifra real supera los 300. En 1999 confesó sus crímenes y llevó a las autoridades a varias fosas comunes. Lo más impactante, fue condenado a solo 40 años, pero con reducciones por colaborar con la justicia. Su posible liberación fue tema de controversia nacional. Murió en prisión en 2023, un monstruo humano que dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de América Latina.